Hola, muy buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ven a través de los medios. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como Alvin Peña, Ministerio Internacional Kairos, y también en Instagram como Alvin Peña _. De igual modo, le pido que visiten nuestra página en www.ministeriointernacionalkairos para que pueda conocer sobre nuestro ministerio, sobre nuestras actividades y lo que hacemos. Gloria al Señor. Recuerde que este es su programa Kairos, se transmite de lunes a viernes desde las instalaciones del periódico El Nuevo Diario en la República Dominicana, que usted puede hacer sus peticiones de oración durante el desarrollo del mensaje y de igual modo hacer sus comentarios. Así que en el día de hoy tenemos un tema interesante y estaremos hablando de 3 cosas que Dios espera de nosotros, 3 cosas que que nos ayudarán a crecer como personas y también sobre todo a mantenernos, a permanecer en la voluntad de Dios. Para eso, queridos hermanos, le pido que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses y vamos a estar leyendo en el capítulo 5 desde el verso 16 al verso 18. Dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos, es lo primero que aparece. Dice luego, orad sin cesar. Y finalmente el verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Recuerde por favor compartir el video para que otras personas se conecten y puedan ser edificadas. Y desde ya presentamos este momento delante de la presencia del Señor para que todo lo que yo hable sea de bendición para tu vida. Vemos aquí claramente, queridos hermanos, estamos hablando de 3 cosas que te ayudarán a permanecer en la voluntad de Dios y que Dios espera de nosotros. Y acabamos de leer y una de ellas es que debemos estar siempre gozosos. Lo segundo es que debemos orar sin cesar y lo tercero es que debemos dar gracias a Dios por todo. Cuando combinamos estas 3 cosas en nuestra vida, vamos a permanecer en la voluntad de Dios porque mire lo que dice la palabra. Dice, luego de que dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios por todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una cosa es la voluntad del ser humano, otra cosa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios también enseña que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso, queridos hermanos, una persona alegre siempre se mantendrá con un rostro en buen estado, porque lamentablemente el pecado, la maldad y las cosas del mundo lo que hacen es que amargan a la persona y de esa manera la persona no tiene felicidad. Vemos el segundo aspecto que dice que debemos orar y el tercero debemos dar gracias a Dios por todo. Y entiendo desde mi punto de vista que la más importante de estas 3 para poder permanecer en los caminos del Señor y permanecer en la voluntad de Dios es orar sin cesar. Debemos orar porque la oración es lo que nos mantiene firmes con Dios. Cuando oramos, nuestro intelecto pasa a un lado y es allí donde entramos a través de la fe en una comunicación con Dios y empezamos a conocer a Dios y entendemos el propósito de nuestra vida. Porque la Biblia enseña que el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso podemos ver en la palabra que habla de estar siempre gozosos. Pero ¿cómo vas a estar todo el tiempo en gozo si tienes tu vida quizás enfocada en las cosas de este mundo? Cosas que son pasajeras, cosas que te dan una felicidad efímera que desaparece en cualquier momento, cosas que en algún momento te podrán dar algún tipo de paz, sin embargo es una paz que es removida cuando llega el problema o llega la mala noticia. Por eso debemos permanecer en el Señor, porque cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura y es allí donde verdaderamente comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. Para poder entrar en esa dimensión espiritual es necesario orar. Lo mismo sucede para dar gracias a Dios. ¿Cómo vas a dar gracias al Señor si no le conoces? Una cosa es que en medio del almuerzo puedas presentar los alimentos a Dios y jamás te vuelvas a acordar de todo eso. Otra cosa es que verdaderamente seas agradecida o agradecido de Dios. Y algo que nosotros los seres humanos tenemos lamentablemente, y es un factor que no agrada a Dios, es la ingratitud. Cuando somos personas ingratas, lamentablemente durante un tiempo estaremos
adorando a Dios y glorificando a Dios, y cuando recibimos la bendición, conozco tanta gente que entonces le da la espalda a Dios y ya no vuelve a buscarle. Eso es ingratitud. Y es por eso que mucha gente lamentablemente no es bendecida, porque, queridos hermanos, para permanecer en el Señor debemos estar con frecuencia metidos en la oración y en comunión con el Padre para poder caminar y andar en los caminos del Señor. Estas tres cosas parecen simples, pero casi nadie las practica, sin saber que hay un poder en lo que es mantener una actitud positiva ante las adversidades de la vida. Pero tanto el mantenerse siempre en gozo y dar gracias a Dios dependerá de cómo tengamos nuestra vida de oración. Porque cuando las cosas están bien, todo está bien. Cuando llega el día malo, entonces dejamos de servir a Dios y a veces hasta le juzgamos a Él y le culpamos a Él por nuestras situaciones. ¿Qué dice la palabra? Que debemos estar en gozo, que debemos orar sin cesar y que en todo tiempo debemos dar gracias a Dios. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada, no renovada a un sistema que pasa, a un sistema pasajero. La vida hay que disfrutarla, pero queridos hermanos, como dice la palabra de Dios, tendremos que dar cuenta a Dios. Y es por eso que lo único que apalanca nuestra vida y nos sana y nos liberta y nos mantiene firmes en las cosas del Señor es la oración. Hay gente que dice, pastor, yo creo en Dios y con eso es suficiente. No es suficiente. Debes orar a Dios, debes hablar con Él. No es que te vas a desconectar del mundo, no me estoy refiriendo a eso. Más bien, lo que quiero decirte es que debes hacer las cosas correctamente, y para tú poder hacerlas correctamente y conocer cuál es la voluntad de Dios, tienes que orar. Porque si no oras, tu vida será vulnerable al pecado. Tu vida podría ser arrastrada al peligro. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es por eso que mucha gente es arrastrada al pecado y a la maldad, porque no está orando. Si usted no ora, usted será vulnerable al pecado, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía. Será vulnerable al robo, será vulnerable a los pleitos, será vulnerable a tomar decisiones erradas en algún tipo o en algún momento de su vida. Y usted lo verá como que es normal. Y es lamentable cómo vemos nuestra sociedad, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde la gente piensa, queridos hermanos, que lo que han aprendido es lo correcto y no es así. Todo lo que hemos aprendido fuera de lo que es la palabra de Dios es algo establecido por el hombre. Cuando nos vamos a la palabra y comenzamos a orar y encontramos y comenzamos a vernos en un espejo que es la palabra de Dios, nuestra vida es confrontada. Es por eso que no cumplimos la voluntad de Dios, porque ni estamos en gozo, no oramos, ni damos gracias a Dios, ni siquiera porque estamos vivos. Simplemente nos estamos quejando y muchos de nosotros hemos caído en un estado de frustración donde nos hemos acomodado a una etapa de nuestra vida, perdiendo toda esperanza y toda sensibilidad de que los seres humanos no pueden cambiar. Es allí el grave error y el engaño de Satanás para que vivas una vida acongojada o una vida donde te estés quejando, y ya cuando no te quejas, entonces llegas al momento, a la etapa de la frustración, donde para ti nada es nada, donde nada vale nada, y lamentablemente se pierde la voluntad de Dios en tu vida, porque el Señor dice que debemos estar siempre en gozo, siempre orando y siempre dando gracias a Dios. Una persona que no practica esto diariamente es una persona que no está orando. Quiero saber, producción, si tenemos personas en las redes, si tenemos algún comentario. Y da pena como mucha gente lamentablemente se desenfoca del propósito de Dios. Y si estuviéramos aquí hoy dando la lotería, quizás estuvieran conectadas y viendo quizás el programa. O quizás estuviéramos haciendo algún tipo de rifa. Es por la ignorancia de la gente. Entonces, ¿cómo usted cree que Dios va a bendecir a la gente si no dan gracias al Señor? Entonces, orar sin cesar se refiere a mantener una vida diaria de oración, es decir, mantener el hábito diario de búsqueda de la presencia de Dios. Es hablar con Dios, es conocerle,
es poner nuestra confianza en Él. Entonces, ¿cómo vamos a poder estar contentos caminando o andando en ansiedad? Usted sabe la cantidad de gente que anda en ansiedad en la calle. Usted conoce la cantidad de personas que tienen problemas y detrás de esa sonrisa que muestran las redes sociales existe una depresión que las está matando y los está matando. Hay una sonrisa que da Cristo y es cuando dejamos ir todo lo negativo y nos llenamos del vino nuevo que Dios da, que es la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Si oramos, si damos gracias a Dios, si estamos en gozo y estamos en comunión con Él, queridos hermanos, la voluntad de Dios se cumplirá en nuestra vida, porque ese será el motor, la oración que nos ayudará a seguir adelante, que nos ayudará a mantenernos firmes en medio de las pruebas y de las circunstancias que se presenten en la vida por delante. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses en el capítulo 4. Vamos allá, producción. Vamos al verso 6 y 7. Voy a dejar algunos versos bíblicos hoy por acá para que usted lo pueda leer cuando esté tranquilo y pueda desarrollarlo. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Libro de Filipenses. Dice, y esta es la confianza. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire cómo dice la palabra, que por nada debemos estar afanosos. Hay mucha gente, queridos hermanos, que se afana y el afán y la ansiedad no van con Dios. Es por eso que te sales de la voluntad de Dios con frecuencia. El verso 7 y último dice, y la paz de Dios, mire que hay una paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Por tanto, queridos hermanos, si usted ve una persona afanada, es una persona que lamentablemente no ha conocido a Dios. Puede ser cristiano o cristiana, pero todavía le falta conocer a Dios, porque anda en afán y ansiedad, y Dios no va con eso. Dios quiere que estemos en gozo. Aún en medio de las pruebas, la palabra habla y presenta en el libro de Santiago que debemos gozarnos en medio del proceso, porque es allí donde vamos a ver la mano de Dios, donde se desarrollará la paciencia, donde la ansiedad será removida. Y quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que le prestes atención al mensaje, porque el día malo a cualquiera le puede llegar en cualquier momento. Y si quieres estar en la voluntad de Dios, tienes que orar para que Dios esté contigo y tú con Él en los momentos más difíciles de tu vida. Mire lo que dice. Dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. ¿Cómo Dios va a conocer tus peticiones? En oración. Dice la palabra, delante de Dios en toda oración y ruego. Mire cómo dice, que debemos orar, dice, con acción de gracia. Es allí en la oración, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Cuando habla de que sobrepasa todo entendimiento, es que es una paz sobrenatural, es que no es una paz que te la puede dar el dinero. La paz que te da el dinero, los bienes materiales, es una paz momentánea y que se puede desaparecer en cualquier momento. Pero cuando estás en la voluntad de Dios y estás en oración, entonces la palabra enseña que la paz de Dios, es decir, una paz de Dios, no la paz del mundo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros. Por eso que donde el psicólogo no llega, Dios puede penetrar. Cuando empiezas a orarle a Dios, cuando empiezas a poner tu vida delante del Señor, cuando empiezas a creerle a Él a pesar de las circunstancias y de los problemas que estés atravesando, es allí donde vas a encontrar una paz. De repente llegará a tu vida y dirás, pero pastor, como que ese mensaje es para mí, es para ti, porque Dios tiene grandes cosas contigo. Y es allí donde recibes la paz, recibes la inyección del cielo. En Dios no hay
coincidencias. En Dios, queridos hermanos, hay lo que llamamos diosidencia, como yo le llamo. Si vemos en Primera de Juan capítulo 5, verso 14, mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso quiere decir que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos escucha. Cristo habla de que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Entonces, si Dios nos escucha estando en su voluntad y Jesús, con Jesús tenemos todas las bendiciones, entonces ¿por qué no estar en la voluntad de Dios? ¿Por qué no darnos una oportunidad de comenzar hoy mismo a orarle a Dios y a tener una relación con el Padre, a tener una relación con Dios cada mañana, al mediodía, en la noche, dando gracias a Dios por nuestra vida, dando gracias a Dios por nuestros hijos? Vamos a dejar de estar quejándonos porque, queridos hermanos, la queja nos aparta del propósito que Dios tiene para nuestra vida. La vida es simple, la vida es sencilla, la vida no es complicada. Nosotros somos los que la complicamos. Quiero saber, producción, si tenemos alguna persona en las redes, algún comentario. Vamos a ver si tenemos comentarios en las redes, si tenemos algún saludo. Recuerde, por favor, compartir el video para que otras personas también sean edificadas a través de esta palabra. Dice Mariluz Parra, saludar, bendiciones. Saludos para ti, un abrazo. Dice Irma Zorrilla, amén, pastor, feliz tarde. Dios te bendiga, Irma. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Gracias para ti también, Irma. La paz de Dios esté en tu hogar y en tu familia. Dice Noemí López, Dios bendiga en gran manera. Nuestro gran error es ir en contra de la voluntad de Dios en nosotros. Queremos las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo, llenándonos de ansiedad. Eso es una gran verdad, Noemí. Y hoy estamos hablando precisamente de tres cosas que Dios quiere para nuestras vidas, para que podamos permanecer en la voluntad de Dios. Lo que sucede con muchos es que utilizan una de las tres. Por ejemplo, Dios dice que debemos estar alegres, pero ¿cómo vamos a estar alegres si no estamos orando? Dice la palabra también que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. ¿Cómo vamos a dar gracias a Dios si nuestro enfoque es buscar quizás el pan de cada día? La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Hay que salir a buscar el pan, pero no podemos salir de la casa sin poner nuestra vida y nuestro día delante del Señor. Porque, queridos hermanos, mucha gente lamentablemente le entra la palabra por un oído y le sale por el otro. Algún día dejaremos esta tierra, la juventud se va. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué no gozarnos con lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué no orar y dar gracias a Dios por todo lo que tenemos hoy en día? Hay cosas que son por un tiempo, todo es por un tiempo. Los hijos son por un tiempo, luego se casan y se van. El trabajo quizás es por un tiempo, luego vas a cambiar de trabajo. Quizás el vehículo que manejas lo vas a tener que vender y comprar otro. Quizás el apartamento donde vives vas a tener que cambiarlo. La ropa que usas es también por un tiempo. Todo es por un tiempo. Por tanto, hay cosas que serán removidas de tu vida. Los amigos, muchos serán por un tiempo. La universidad fue por un tiempo. El colegio fue por un tiempo. Lo que permanece para siempre es mantener una relación fuerte con Dios, porque eso te dará la felicidad en esta tierra. Entrarás en una comunión con el Padre donde llegarás a conocerle y sobre todo darás gracias a Dios por todo lo que Dios te ha dado. Marcos capítulo 11, verso 24 dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, creed que lo recibirán y les vendrá. Esta palabra es poderosa. Mire qué fácil y simple lo dice. Acompáñame, producción, a Marcos capítulo 11 al verso 24. Vamos a Marcos capítulo 11, verso 24. Mire lo que dice. Mire qué fácil. Esto funciona así, dice. Por tanto, les digo, hablando Jesús, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Pero mire cuál es la situación. Esto está bastante simple. Simplemente lo que dice Jesús es aquí, pide en oración, cree que lo vas a recibir y vendrá. Pide,
cree y recibe. El problema no es pedir. Si puedes darme la cámara. El problema no es pedir. El problema, queridos hermanos, no es creer que nos vendrá. La situación del ser humano es que muchos no conocemos a Dios y pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos conforme a lo que necesitamos y no conforme a lo que Dios nos quiere dar. Ese es el grave error. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros parecemos peces en medio de un río, buscando cómo sobrevivir y buscando comida. Estamos en esta tierra donde muchos buscan el poder, otros buscan la comodidad. Todo eso es válido dentro del mundo. Pero recuerda que todo eso es pasajero. Si buscas la voluntad de Dios, entrarás en una relación con el Padre, donde no vivirás en una religión o una religiosidad, no bajo dogmas de iglesias. Vas a vivir en la libertad del Espíritu, porque allí conocerás a Dios, entrarás en la voluntad de Dios y comenzarás a pedir cosas conforme a lo que Dios te quiere dar. Y cuando tú le pidas en el nombre de Jesús y lo creas que vendrá, entonces lo vas a recibir en un periodo corto de tiempo. Porque hay tiempos donde el ser humano pide y hay tiempos donde recibimos. Pero hay que combinar tres cosas aquí. Primero, estar en gozo, porque estamos en la voluntad de Dios y sabemos que Dios nos oye en lo que pidamos. Segundo, debemos tener la fe para poder pedir, creyendo que vamos a recibir. Pero tercero, debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que vamos a recibir. Y es allí, queridos hermanos, donde vamos a pedir y vamos a tomar la palabra y vamos a agarrar la palabra y la palabra de Dios se cumplirá en nuestras vidas. El problema de nosotros es que muchas veces pedimos y dejamos hablando solo a Dios porque no le conocemos. Otros no pedimos porque no conocemos a Dios y muchas veces llega incluso la enfermedad y entendemos que esa fue la voluntad de Dios porque no le conocemos. Es tan simple como negarte a tus deseos y hacer la voluntad de Dios para que tengas las bendiciones que Dios tiene para ti. Recuerde por favor compartir el video para que otras personas también sean edificadas a través de esta palabra. Sigo avanzando, me quedan unos minutos. Recuerde por favor dejarme sus comentarios. Colosenses capítulo 4 verso 2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Un cristiano no puede vivir amargado. Pero ¿cómo vas a fortalecer tu vida si no estás en oración? Y doy gloria a Dios porque ayer tuvimos un servicio espectacular en nuestro Ministerio Internacional Kairos. Personas fueron sanadas, otros llenos de la palabra de Dios. Estuvo extraordinario porque hemos levantado o estamos levantando un ministerio en oración, en llenura del Espíritu Santo, creyendo en la palabra de Dios y hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. Al final te voy a decir dónde estamos ubicados por si quieres visitarnos. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Queridos hermanos, si nos metemos en oración y en comunión con Dios, Dios hará grandes cosas y cumplirá sus promesas en nuestra vida. Lo que sucede es que queremos las bendiciones. Presta atención, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar los procesos del Señor. No queremos acercarnos a Él sin pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a mantener el gozo? Tú debes entender que todo lo que te pasa en la vida, Dios puede permitir que te pase y Dios puede estar detrás de eso que estás pasando porque Él quiere bendecirte. Al ojo humano a veces llegan situaciones o a la mente o al sentimiento que después es que te das cuenta. Tienes que entender que cada cabeza es un mundo y que las personas son diferentes y para tú poder permanecer en la voluntad de Dios, tú tienes que entender a la gente tal y como es. Porque hay factores también que evitan que tú estés en la comunión con Dios, que tú puedas estar en gozo. Los problemas económicos de repente te quitarán el gozo.
Los problemas en la casa te podrán quitar el gozo. Te podrán quitar el gozo siempre y cuando tú no estés orando. Porque si estás en oración te darás cuenta que el otro está equivocado. Y es allí donde incluso podrás tener un corazón para perdonar. Porque créame que el mundo está lleno de gente hipócrita que por delante te dicen una cosa y por detrás te clavan una daga. Si estás en oración, podrás perdonar y todo el tiempo mantenerte en gozo, dando gracias a Dios por todo lo que te sucede en la tierra y vivirás feliz. ¿Cuánta gente he visto que por delante tienen una cara y por dentro se están ahogando? Tienen una vida vacía. Las redes sociales llenas de fotos que están en sus mejores momentos y sus mejores cosas. Y por dentro con un vacío que cuando llegan a la casa no saben cómo lo van a llenar. ¿Quieres el gozo del cual habla la palabra para estar en la voluntad de Dios? Ora. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Oración. ¿Quieres dar gracias a Dios cada día y levantarte adorando al Señor Jesucristo? Ora. ¿Quieres aprender a perdonar y sacar todas esas raíces de amargura y todo ese daño? Ora. Es allí donde vas a ver la mano de Dios en tu vida y donde el propósito y la voluntad de Dios se cumplirá en ti. Gloria al Señor. Quiero saber, producción, si tenemos, por favor, algún comentario en las redes. Tengo que ir concluyendo ya. Voy a orar por ti al final para que Dios cumpla su propósito en tu vida, para que te levantes en el nombre de Jesús. Dice Margarita Reyes, bendiciones pastor y felicidades. Gracias Margarita, Dios te bendiga, un abrazo. Jacqueline dice, me edificó esa palabra, Dios le bendiga, sigo orando. Siga adelante Jacqueline, lo mejor está por venir, Dios está contigo. Dice Félix Antonio de la Cruz, Dios le bendiga desde el Centro de Audiciones, Fundación Ciudad de Refugio, República Dominicana. Dios te bendiga, Félix. Gracias por tu sintonía. Dice Carmen, amén. Buenas tardes, pastor. Pastor Alvin, le llene de bendiciones, le llene de paz y gozo. Gracias, Carmen, por tus palabras. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. En este momento voy a orar por ustedes, todo el que tenga alguna necesidad, si quiere puede hacer alguna petición de oración, pero voy a orar para que el Señor cumpla su propósito en su vida. Si usted está enfermo, vamos a orar para que Dios le sane. Ayer domingo tuvimos un servicio poderoso. Una señora que nos visitó por primera vez tenía problemas en un brazo, no podía levantarlo. De repente, en medio de la oración, sintió como que algo entró en su cuerpo. Sabemos que fue el poder de Dios porque allí ella fue sanada. Hemos visto tanta gente libertada, tanta gente linda. Estamos en el Perú ya hace alrededor de un mes y queridos hermanos, un ciego vio. Un hombre que tenía 8 años que no veía, vio. Voy a traer todos esos videos para también pasarles y vamos a tomar un día de la semana para orar por ustedes, para que hagan sus peticiones de oración. Porque hay mucha gente que cuando se abre las redes para dar números de lotería y para que le digan el futuro y un sinnúmero de cosas. Y allí se conecta mucha gente. Vamos a orar a través de los medios de comunicación. Damos gloria a Dios por este periódico que ha abierto las puertas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero orar por ustedes y quiero ver los testimonios, quiero escuchar esos testimonios de tanta gente que será sanada y será libertada, de problemas económicos, de problemas, matrimonios que serán restaurados. Dios tiene la última palabra en tu vida, así que no te desesperes. Hoy voy a orar por usted. Dios me pidió que orara por ustedes porque muchos están pasando por situaciones difíciles y sé que Dios hará algo a partir de hoy. Así que si están necesitando en esta hora, oro en el nombre de Jesús para que tu vida sea restaurada. No sé cuál es la situación que estás pasando, algunos de ustedes, pero hoy Dios te trae esta palabra para restaurar tu vida, restaurar tu casa, restaurar todo lo que se ha perdido. La palabra de Dios enseña en el libro del profeta Joel que Él restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Habla de tiempos donde fuiste maltratada, fuiste maltratado y fuiste marcado, pero si hoy te atreves a creerle al Señor, Dios va a restituir esos años perdidos. ¿Por qué? Porque Él lo hace, porque Él
tiene la última palabra en tu vida y Él quiere bendecirte. Así que si estás enfermo, la palabra de Dios declara que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados y sanados, y hoy enviamos la palabra creyendo en fe para que tu vida, para que seas sanado, sea sanada en el nombre de Jesús. Algunos tienen problemas financieros, siento una unción especial de parte de Dios. Oro para que en el nombre de Jesús en esta misma semana recibas una llamada para tu trabajo, te levantes en el nombre de Jesús y se levante tu empresa en el nombre de Jesucristo. No venimos en nombre del pastor, venimos en el nombre de Jesús para que toda cadena se rompa de maldición, todo yugo de maldición generacional se rompa sobre tu vida en el nombre de Jesús, y la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida y llene a toda tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saber, producción, si tenemos alguna petición de oración ya antes de concluir para orar específicamente por esa o esas personas. Mira a ver en las redes si tenemos algo y luego entonces seguimos con ya la conclusión del programa. Dice Irma, ora por mi pastor, por mi varice. Oro en el nombre de Jesús para que esas varices desaparezcan de tu cuerpo en esta hora, en el nombre de Jesús, y seas restaurada. Dice Damiana, necesito la oración por salud y deuda. Oro para que el Señor te sane. En el nombre de Jesús, sane tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo, y te dé la sabiduría también para que puedas cancelar esas deudas las cuales estás enfrentando hoy en día. Evelyn Santos dice, pastor, quiero que ore por el país, ya que los demonios quieren seguir en el poder. Bueno, nosotros somos llamados para orar para los que están en eminencia, para los que nos presiden. Nosotros no tenemos favoritismo con los políticos, nada de eso, pero oramos para que el Señor sane nuestra tierra, nuestra nación, en el nombre poderoso de Jesús. Dice Jorge Andrés Peguero, Dios lo bendiga, pastor. El viernes es mi audiencia. Pido oración para que todo salga bien y Dios me dé la oportunidad de poder estar con mi hijo y mi madre. Jorge, en el nombre de Jesús, hablamos que Dios está contigo, la sangre de Cristo te cubra. Créele a Dios, la palabra de Dios declara que al que cree todo le es posible. Así que cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Gloria al Señor. Queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de su programa Kairos. Recuerde estar siempre en gozo, recuerde orar sin cesar y recuerde dar gracias a Dios por el día que Dios nos da, por todo lo que nos ha dado y por todo lo que Dios hará con nosotros. Quiero invitarte a nuestra iglesia. Tenemos servicios los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 4:30 de la tarde. Tenemos estos servicios en la avenida 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, en el Club de Mayoristas en el segundo nivel. Próximamente estaremos transmitiendo parte de nuestros servicios en vivo. Así que síganos en las redes sociales, Alvin Peña, Ministerio Internacional Kairos, para que pueda ser edificado a través también de estas palabras, de esta palabra que traemos todos los domingos y los jueves a través de nuestro ministerio. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.